Vamos a hablar sobre un- unos personajes en la historia que ya hemos mencionado anteriormente, que tienen se dan a conocer como los utopistas. En este caso vamos a ver cómo sus ideas se relacionan con los problemas que empezaron a generarse con la revolución industrial. Seguimos en esa tónica, porque habíamos mencionado a estos personajes, habíamos visto que ante la necesidad de buscar soluciones a los problemas que empezaban a enfrentar las ciudades, principalmente en Europa, posterior a los avances y desarrollo de la sociedad a partir de la revolución industrial, la cantidad de personas que fueron a las ciudades generándose los problemas eh, novedosos para las ciudades, porque se veían en un escenario que era totalmente nuevo, que nunca les había pasado, que era, por ejemplo, el crecimiento rápido de la población. Y al llegar esta cantidad de gente a las ciudades, se estaban aglomerando, estaban aumentando la densidad poblacional, con todo lo que eso traía consigo, los problemas de salubridad, de las aguas servidas, de cómo abastecer de agua potable a la nueva población, de en dónde podría vivir adecuadamente esta nueva masa de trabajadores principalmente que se habían ido a las ciudades a buscar trabajo porque allí eran donde se estaban instalando las industrias que empezaban a tener esos nuevos adelantos tecnológicos en tecnología, en productividad que estaba generando mucho después la revolución industrial. Entonces, dijimos en alguna ocasión que estos utopistas podíamos enmarcarlos en dos corrientes, una corriente progresista, una corriente culturalista. Y vimos que en unas de ellas se referían principalmente a aprovechar los adelantos técnicos de la revolución industrial para dar respuesta a las nuevas necesidades que se afrontaban en las ciudades. O sea, con estas nuevas técnicas y esta mayor productividad, generar más construcciones, más viviendas, más lugares para los trabajos, generar mejores vialidades, etcétera, etcétera. Y también la culturalista, aquella que proponía volver a las ciudades del pasado, donde la gente viviera como en más armonía, en más contacto con la naturaleza, de manera de que por volver a rescatar, digamos, eso. Sin embargo, tanto una como otra no dejan de estar enmarcados precisamente en ese término de utopía, esa idea demasiado idealista, perfeccionista, y que luego cuando se fueron a llevar a la práctica, porque lo interesante de estas propuestas utópicas fueron que se hicieron intentos de ensayo, pero se verificó que es como muy complicado llevarlo a cabo. Sin embargo, tienen la importancia de formar parte de las propuestas que podemos conocer en la historia y que están enmarcadas, digamos, en toda la corriente, digamos, económica, sociológica del momento. Aquí, dentro de este conjunto de utopistas, los personajes, digamos, protagónicos que hicieron propuestas de cómo la gente debía empezar a vivir y qué modos de producción debían desarrollar. Vamos a mencionar a tres, que son eh, Robert Owen, Charles Fourier y Etienne Cabet. Cada uno de ellos llegó a hacer una propuesta hasta allá, tanto desde el punto de vista, vamos a decir, ideológico, filosófico, y también desde el punto de vista de, de cómo debían acomodarse físicamente esas nuevas organizaciones que pretendían sustituir a la ciudad en una escala mucho más pequeña, donde la gente pudiera trabajar, pudiera vivir, pero sobre todo con una idea que contraponía, digamos, a lo que se estaba dando en las ciudades,
que era ese medio de producción o modo de producción capitalista. Aquí lo que es el dinero perdería, digamos, en buena medida el dinero particular perdería mucha importancia, se trabajaría a nivel del cooperativismo, en algunos casos, como vamos a ver, se tenían las ideas de que cada quien podía trabajar en lo que más le gustaba, con unos horarios limitados, y podía cada cierto tiempo cambiar de actividad para que no se aburriera, digámoslo de esa manera, porque así estaba planteado. Entonces, estos utopistas que son, digamos, como los primeros personajes que van a empezar a dar a conocer la idea del socialismo utópico, son los que van a hacer esta propuesta. Y vamos a ir viéndolo. El socialismo utópico es una corriente inicial de la teoría sociológica socialista y comunista, enfocada hacia una sociedad más igualitaria y justa alternativamente a la lucha de clases del socialismo tradicional. Su origen está liderado por el que se considera como padre fundador del movimiento, Henry Saint-Simon, y más tarde otros autores como Charles Fourier con su falanterio, ya lo vamos a ver, Robert Owen con el socialismo cooperativo, o Etienne Cabet con unas ideas que él propuso en un libro que se llama Viajes a Icaria, fueron complementando o completando dicho concepto. Vamos a encontrarnos ahora con el primero de ellos, que es Robert Owen. Nosotros pudiéramos decir que Robert Owen, en general, defendía la posibilidad de desarrollar un sistema económico alternativo basado en la cooperativa. Su planteamiento era utópico, pero no irreal, porque pretendía sustituir el sistema capitalista por otro más justo que evitara los problemas que estaban viviendo en Inglaterra en ese momento. Es decir, o sea, era utópico por lo idealista, pero él tenía una propuesta real de cómo llevarlo a la práctica y la expuso y digamos, la dejó por escrito con unos criterios que ya vamos a mencionar. Robert Owen propuso un modelo de convivencia ideal en un edificio, en un entorno rural, donde un grupo de personas trabajaría y viviría felizmente. Fíjense que aquí lo que habíamos hablado, un poco ir saliéndonos, lo que ellos proponían, en este caso Robert Owen, salirse de esa imagen tradicional de la ciudad y mucho más de esa ciudad caótica, hacinada, llena de problemas que estaba presentándose por la revolución industrial. Sus postulados se basaban en la necesidad de encontrar una ocupación rentable para pobres y desempleados, apoyados en los cambios y adelantos característicos de la revolución industrial. Por eso es que esta corriente entra dentro de lo que se llamaba la corriente progresista, aunque tenía algo que ver también con la parte culturalista. El modelo progresista se concentra en las innovadoras ideas de Robert Owen, empresario preocupado por los fenómenos que provoca la revolución industrial, inicialmente en Inglaterra y después en varios países europeos, y que empezaron a hacerse sentir a partir del éxodo del campo a las ciudades con sus inevitables consecuencias: precarias condiciones de vida, insalubridad, diversas formas de hacinamiento y una marcada explotación del proletariado bajo los modelos de producción impuestos por la burguesía. Para dar cuerpo a su idea, durante la segunda década del siglo XIX, Owen elabora un modelo de convivencia ideal, un pueblo para una comunidad restringida, que trabaje colectivamente en el campo y en la fábrica, y autosuficiente, disponiendo en el propio pueblo de todos los servicios necesarios. Es decir, ahí se iba a producir lo que se necesitaba comer, ahí se iba a producir toda la artesanía, ahí todos se iban a organizar de manera de poder autosustentarse y de esa manera vivir de forma armónica, inclusive
sin los problemas sociales, supuestamente, ¿no? Sin los problemas sociales que se generaban en la ciudad, que se estaba gestando en Europa, volvemos a repetir, como consecuencia de la revolución industrial. Owen, en su planteamiento general, porque este, digamos, fue un planteamiento general que él hizo, y luego hizo una propuesta más específica en una ciudad llamada Nueva Armonía. Ahorita nos vamos a centrar en estas propuestas generales que Robert Owen hizo. El número de habitantes, él decía que el número ideal de esa comunidad o ese pequeño pueblo debía estar entre 300 y 2.000 personas, y preferiblemente entre 800 y 2.000 y 1.200. La extensión del terreno para desarrollar esta comunidad debía ser de 1 acre por cabeza o más. Un acre debemos tener en cuenta que es una medida agraria de área que no siempre fue fija, variaba de acuerdo al tiempo y también podía variar de acuerdo al país donde se encontraba. Pero en promedio podemos decir que un acre está entre 0.4 y 0.5 hectáreas, es decir, un acre lo podemos redondear a grosso modo entre 4.000 y 5.000 metros cuadrados. Y fíjense lo que él decía, que debía ser por cabeza. Owen es un acérrimo defensor de la agricultura intensiva. Tercero, la organización funcional y de la edificación, es decir, él proponía específicamente cómo debía funcionar las edificaciones que él proponía que se construyeran en ese terreno. La alimentación de toda la población puede asegurarse mejor y más económicamente desde una cocina colectiva. Y los niños pueden entretenerse y educarse mejor estando todos juntos, bajo la mirada de sus padres. Por ello, se adoptará una plaza amplia en forma de paralelograma, por reunir las mayores ventajas para dar forma a las necesidades domésticas de la asociación. Eso lo vamos a ver en un esquema que estamos viendo aquí, ¿no? Fíjense, un paralelograma rodeado de puras áreas verdes para la siembra y bordeado por construcciones, y dentro de esas construcciones, dentro de ese, digamos, paralelograma que él menciona, también otras construcciones para dar servicio de autosubsistencia a esa población que iba a estar allí. En los 4 lados de esta figura pueden instalarse las viviendas privadas, es decir, los dormitorios y salas de estar para la población adulta, los dormitorios colectivos para los niños vigilados, los almacenes y depósitos para las distintas mercancías, un hotel, una enfermería, etc. En una línea que pase por el centro del paralelograma, dejando un espacio amplio donde circule el aire, haya luz y se faciliten las comunicaciones, se podrá construir la iglesia y los lugares de culto, las escuelas, las cocinas y el restaurante colectivo. Vemos cómo él piensa y planea organizar eso en todas las funciones necesarias para una convivencia factible o posible. Como punto número 4, él dice, podrán tomar la iniciativa de construir tales pueblos los terratenientes, capitalistas, compañías comerciales, autoridades locales o asociaciones cooperativas. Muy probablemente en la primera experiencia muchos aspectos se revelarán mal estudiados, lo que sugerirá miles de mejoras, porque esto estaba escrito en lo que era su propuesta general. El excedente producido por el trabajo de la comunidad, una vez satisfechas las necesidades elementales, podrá cambiarse libremente usando el trabajo empleado como término monetario de comparación para poder hacer los intercambios. Las obligaciones de la comunidad para con las autoridades locales y centrales seguirán regulándose por la ley común. Las comunidades pagarán con regularidad los impuestos con moneda corriente y los hombres cumplirán el servicio militar. Solo podrán prescindir de los tribunales y de las cárceles,
porque no las necesitarán, y así descargarán al gobierno de estos menesteres. Supuestamente esto iba a ser un paraíso de vida, la gente iba a vivir en total armonía, en total tranquilidad, donde no iban a hacer falta cárceles, ni siquiera los tribunales. Digamos que esa viene siendo la propuesta de Owen. Como les dije, él hizo una propuesta más específica de una ciudad armonía, compró unos terrenos y empezó se estableció una pequeña comunidad y bueno, el resultado fue un fracaso realmente. El otro personaje que nos interesa, que tuvo mucho que ver con eso que decíamos en la primera lámina de difundir las ideas del socialismo utópico, es Charles Fourier. Charles Fourier tiene unas ideas, vamos a decir, interesantes, o sea, unas propuestas, tanto en la parte, digamos, filosófica o ideológica, como él ve la vida, y también hace su propuesta específica, vamos a decir, arquitectónica, así como el mismo Robert Owen hizo su propuesta. Fourier propuso la creación de unas unidades de producción y consumo, llamadas falasterios, basadas en un cooperativismo integral y autosuficiente. Y a partir de esto, él desarrolla toda una teoría, él incluso desarrolla una teoría de cómo ha sido la evolución de la humanidad y lo divide en 7 etapas. Él dice que en el momento que él propone esta teoría, estaría en la 5ª etapa y luego estaríamos preparándonos para esa 6ª etapa hasta llegar a la 7ª, que sería la etapa ideal a donde él quería que llegara la humanidad y donde su propuesta de falansterio era que se iba a desarrollar de manera más cabal. El falansterio o falange es la comunidad de producción, consumo y residencia teorizada por el socialista utópico francés Charles Fourier como base de un sistema social igualitarista. Eran de carácter agrícola, igual como la de Robert Owen, y estaban formados por grupos de 1.620 personas. Él establece un número específico. En estas comunidades la competitividad económica era abolida. No había salario ni propiedad privada. Se fundaban en la idea de que cada individuo trabajaría de acuerdo con sus pasiones y no existiría un concepto abstracto y artificial de propiedad privada o común. Es decir, aquí la gente iba a trabajar en lo que le gustaba hacer, en lo que su vocación estaba inspirada. O sea, no había la obligación. Incluso en una parte se dice que la gente trabajaría era 2 horas diarias. Imagínense todo lo utópico. Yo trabajo en lo que yo quiero y solo 2 días. Unas ideas muy románticas y por eso entran en este concepto. Todos los individuos participarían de la propiedad de la tierra y de los medios de producción. Fase hacia falansterio, aquí es donde vamos a esas etapas que les mencioné, que decía, con la que había categorizado Fourier la evolución de la humanidad. Fourier afirmaba que el progreso de la humanidad sería a través de 7 fases que llevarían a la armonía definitiva. La armonía definitiva sería la fase 7ª. Las primeras 4 habrían sido la confusión, el salvajismo, el patriarcado y la barbarie. Y luego pasaría a una 5ª que sería la civilización, que era el momento actual cuando él propone su teoría, la cual se caracterizaba por la anarquía individual y era una etapa de transición hasta llegar a los últimos estados. Es decir, él estaba estudiando ese desastre que se estaba dando en la sociedad, patentizado, formalizado en el desastre de las ciudades contaminadas, el escenario ese del liberalismo económico. Es decir, él metía todo eso en esa fase de esa anarquía individual y preparándose para una 6ª fase que se llama la seguridad, también llamado garantismo, y luego vendría la última fase, la armonía, que sería, digamos, la 7ª, la última. En la 6ª fase, que es la de la seguridad o el garantismo,
Esta fase tendría el objetivo de superar el desorden y la anarquía de las ciudades de la época. O sea, él estaba buscando responder al problema de las ciudades de ese momento, pero no llegaría aún a la fase ideal. La fase ideal es la de armonía. La ciudad de esta fase estaría formada por 3 coronas concéntricas. La primera contiene la ciudad comercial y administrativa, sería el centro. La ciudad alrededor de este centro sería la ciudad industrial, que estaría alrededor de la primera, y en la periferia, recorriendo, siendo el último círculo más externo, estaría la parte agrícola. La densidad de los construidos iría decreciendo desde el centro hacia afuera. En la primera corona, en el centro, la superficie libre era igual a la ocupada. Es decir, digamos que había como, eso era la comparación en cuanto a la densidad. Misma cantidad de terreno ocupado, misma cantidad de terreno desocupado. Pero en la siguiente, en el siguiente anillo, la segunda sería el doble de la parte ocupada sería 2 veces el área libre, y en la tercera, triple, en la parte ocupada estaría acompañada por 3 veces un área libre. Es decir, cada vez la densidad se iba haciendo menor. Con la seguridad, con esta etapa, comenzará el verdadero progreso material, moral y armonioso, que culminará en la armonía, con el falansterio como unidad armónica. En la armonía, que sería la etapa última ideal que proponía, con la que describía Charles Fourier la evolución de la humanidad, la fase armónica sería la última, en la que los seres humanos habrían erradicado por fin las injusticias, el sufrimiento y alcanzado todos la particular forma de dicha a la que aspiraban. Acerca del papel de la arquitectura sostenía que a la arquitectura le fue dado un papel como agente del cambio social. Al alcanzar la fase de la armonía, la falange o el falansterio sería el edificio pabellonario que representaría el logro de la arquitectura comunidad social. El falansterio era la propuesta arquitectónica de Fourier. Para Fourier, la vida y la propiedad deben estar completamente colectivizadas. Él decía, si existe unidad en el sistema del universo, debe existir también una teoría de la armonía geométrica en el mundo social, así como para el mundo material. Él también llegaba a proponer cómo debía organizarse su propuesta edificatoria llamada falansterio. El falansterio es el edificio colectivo mixto de producción y residencia. Estaría conformado por 300 a 400 familias, unas 1.800 personas que reemplazarían a la familia como la institución básica de la organización social. Esto sería un poquito más que los 1.620, digamos, teorizados como tal. Esta sociedad se iría formando de manera gradual, voluntaria y pacífica. Cada persona podría decidir libremente y cuando quisiera si quería pertenecer o retirarse del establecimiento. La falange no obedecía un patrón único, que se reproduciría de forma repetitiva, sino que variaría según las preferencias de sus habitantes con el objetivo de crear un espacio estimulante en donde el trabajo fuera una fuente de diversión y placer y no un elemento opresivo. Acuérdense que aquí la gente trabajaría en lo que más les gustaba. La agricultura sería el eje principal para el trabajo y el abastecimiento. Los miembros del falansterio consumirían lo que ellos mismos producirían. Los trabajos serían de libre elección, según el rol que quisiera desempeñar cada persona, y rotativos para que nunca resultaran tareas aburridas. El edificio estaría conformado por un espacio central destinado a las funciones públicas como comedores, salas de estudio, biblioteca y lugares para asambleas.
Una de las alas contendría espacios ruidosos y grandes salas especializadas, tales como talleres de carpintería y cocinas, mientras que en la otra se ubicarían los baños y los lugares de relaciones con personas ajenas. Contaría también con un jardín de invierno, teatro, iglesias y depósitos y establos. Las grandes galerías facilitarían reuniones y la circulación de todos los individuos. Otros sectores estarían destinados a la privacidad de los departamentos. Está regulado por un minucioso código de la edificación que define distancias entre las unidades habitacionales en relación con las anchuras de las calles y la forma de los tejados. Su propuesta de armonía no permite la construcción de casas pequeñas, sino solo casas colectivas que favorecerían la concentración de los servicios y de las relaciones. Cada familia viviría en su propio apartamento y utilizaría los restaurantes y salones comunes. Los pisos tendrían dimensiones distintas dependiendo de las necesidades y los gustos, así como diferencias económicas entre las distintas familias. Y aquí podemos ver una imagen de la propuesta de los fanasterios de Charles Fourier. Imagínense todas estas construcciones para alojar todas las funciones, los apartamentos y todos los espacios para las áreas comunes. Y por último, llegamos a Etienne Cabet. Etienne Cabet, podemos decir de él que para él la democracia completa era el comunismo. No hace falta una revolución, sino que se llega al comunismo por propio convencimiento. No quiere violencia ni lucha de clase obrera, sino un proceso predicando con el ejemplo para convencer a la gente. Quiere eliminar la propiedad privada y el dinero. Escribió una novela llamada Viaje a Icaria, donde demuestra la superioridad de la sociedad socialista sobre la sociedad capitalista, según, digamos, sus postulados. Etienne Cabet publica la descripción de una nueva ciudad ideal en este libro que yo les acabo de mencionar llamado Viaje a Icaria. Esta ciudad se llamaría Icaria, basada en una organización socialista de la propiedad y de la producción. También Cabet, como Fourier, hace una descripción minuciosa de su ciudad, pero la concibe como una gran metrópoli que reúna las bellezas de todas las ciudades más célebres. El plano será rígidamente geométrico, con calles a 90 grados y un río rectilíneo que recorrerá por el centro. Todas las calles serán iguales. Se tomarán numerosas precauciones para facilitar el tráfico, especialmente de los peatones, segregándolo del de coches. Concepto, bueno, que ya hemos visto, inclusive entre las propuestas de Le Corbusier. La arquitectura de Icaria realizará completamente los ideales del eclecticismo, porque cada uno de los 60 barrios reproducirá el carácter de cada una de las principales 60 naciones y las casas, todas iguales en su interior, presentarán ornamentos de todos los estilos. Fíjense cómo de aquí de alguna manera se están retomando esa idea de que hasta ese momento, lo que hemos visto en el movimiento moderno que lucha contra, le pone un punto final o le quiere poner un punto final a toda esta etapa historicista, eclecticista, donde siempre lo que se viene es repitiendo los lenguajes antiguos, los lenguajes clásicos. Bueno, en esto también tiene que ver con la propuesta de Cabet. Como les dije, de alguna manera estas ideas se pretendieron poner a la práctica. Después de varios intentos se logra fundar la ciudad ideal de Corning en Iowa. Las viviendas se establecen en el centro de una hacienda de 3.000 acres, dispuestas de una forma que recuerda el paralelogramo de Owen. Los icarianos llaman al conjunto de sus alojamientos la ciudad. En medio se encuentra el refectorio. El refectorio viene siendo ese gran espacio donde por lo general se colocaban los lugares para comer. Refectorio es como se conoce en los grandes conventos, en los grandes monasterios antiguos, el espacio común
de la comida. Entonces, repito, en medio se encuentra el refectorio en el centro de una gran plaza cuadrada. 3 lados del cuadrado están ocupados por casas, separadas unas de otras, y los espacios que quedan entre ellos están cultivados con jardines. El cuarto lado está dedicado a las construcciones de utilidad común, lavadero, panadería, etc. Fíjense que también hay una propuesta específica de cómo debía organizarse físicamente estas ideas. Nada más risueño que el aspecto de Icaria. El gran edificio del refectorio, rodeado por las casitas, linda con un bosque frondoso que sirve de fondo a las casas pintadas de blanco. Es decir, hace frontera, hace frontera con un bosque frondoso. Árboles frutales y exóticos, prados verdes y flores separan agradablemente las diversas partes de este pueblo. Y para ir terminando, el éxito de la iniciativa se debe, no obstante, al reducido número de habitantes, 32 en total. Aquí sí hay diferencia con las otras propuestas. Y ni siquiera estos soportan durante mucho tiempo vivir tan estrechamente ligados entre sí, a pesar de los jardines floridos y las casitas blancas. Poco a poco, esta idea va llegando a un fracaso. La idea de Cabez de fundar una metrópoli termina, pues, en una especie de reducción al absurdo y lleva a la formación de núcleos rurales progresivamente más reducidos hasta llegar a las dimensiones de una hacienda agrícola normal. Okay. Vemos lo interesante de esas 3 propuestas de Cabet, de Owen, de Fourier y de Cabet. Ellos todos tienen una filosofía, una ideología, todas partiendo de las ideas del socialismo utópico, pero muy, digamos, muy inspirados, llegan a hacer propuestas de tipo físico de cómo debían organizarse esas áreas donde viviría la gente como alternativa a lo que estaba pasando en las ciudades industriales que todavía no habían podido acoger en forma satisfactoria todos los nuevos problemas que generaba la revolución industrial. Entonces conocemos estas propuestas como todas esas, como pertenecientes a ese escenario de qué hacemos con las nuevas cosas que nos trae la revolución industrial. Muchas gracias.